El helicóptero Chinook se estremeció en el aire enrarecido de la montaña, sus rotores masticando la noche sobre las cumbres de Bitterroot. Abajo, el terreno yacía como un lienzo negro quebrado por el verde apagado de los pinos y las sombras más profundas de los barrancos. Dentro de la cavernosa cabina, con el aire denso por los gases de escape, la cordita y el sudor, 6 hombres y una mujer estaban sentados y sujetos a los asientos para tropas, con el equipo apilado entre sus botas. Eran el contingente Spectro, un contingente de acción directa adscrito a una misión de reconocimiento y vigilancia. También estaban simulando una. El capitán Jacob Jake Harlow comprobó el brillo verde de su unidad de sistema de posicionamiento global montada en la muñeca, y luego apagó la pantalla. Confiaba en el mapa de papel, confiaba en la brújula, confiaba en el terreno. Sobre ellos, el jefe de tripulación hizo una señal con el pulgar hacia arriba. Se acercaban al punto de inserción. Harlow asintió. Pasó una mano por la culata gastada de su fusil automático. La textura familiar lo anclaba a la realidad. Ejercicio de entrenamiento. Esa era la tapadera. Su instinto le decía otra cosa, como solía ocurrir. Se giró para mirar a su equipo, sus rostros débilmente iluminados por las luces internas del helicóptero, o por el pálido resplandor verde de sus gafas de visión nocturna, levantadas sobre los cascos. Muy bien, escuchen. La voz de Harlow era tranquila, firme, cortando el ruido. Descenso en 2 minutos. Dispersión estándar. El objetivo sigue siendo el mismo. Establecer un puesto de observación, identificar y simular la captura del objetivo de alto valor, Patriarca. Recuerden, este es un ejercicio de penetración. Ningún contacto a menos que se vean comprometidos. Silencio de radio total después del primer contacto hasta la hora programada para el informe. ¿Alguna pregunta? El silencio fue su respuesta. Solo el zumbido de los rotores. No eran reclutas novatos. Conocían el procedimiento. Se conocían entre sí. Conocían el precio del fracaso. Harlow escudriñó sus rostros. El sargento de primera clase Noah, Ox, Martínez, el sargento del equipo, un bloque de músculo y hueso, asintió lentamente. Jill Cabaño, la francotiradora con el rostro impasible tras sus gafas, asintió secamente. Luke Snyder, el especialista en comunicaciones y guerra electrónica del equipo, ofreció una sonrisa torcida que no llegaba a sus ojos. El Dr. Bell, el médico, se encontró con la mirada de Harlow, un destello de preocupación en sus ojos habitualmente tranquilos. Vio el cansancio allí, las finas líneas grabadas alrededor de los propios ojos de Harlow, que ninguna cantidad de sueño parecía borrar. Los otros, Kowalski, el soldado de asalto, Richie, el joven de reconocimiento recién salido del curso de cualificación, y Gray, el especialista en armas pesadas, estaban absortos en su equipo, realizando las últimas comprobaciones. Estaban listos. Muy bien, dijo Harlow. Es la hora. La puerta lateral se deslizó con un silbido hidráulico, liberando una ráfaga de aire frío y fresco de la montaña, y el rugido a pleno pulmón de los motores. La rampa descendió. Se movieron en secuencia, de manera practicada y eficiente. Harlow fue el primero en salir, cayendo a tierra en un giro bajo, con el fusil automático levantado. Los demás lo siguieron. El helicóptero no se demoró. Se elevó y se inclinó, desapareciendo en la oscuridad tan rápido como había llegado. El repentino silencio fue profundo, roto solo por el susurro de su equipo y los lejanos sonidos de la aeronave en retirada. Harlow revisó su perímetro y luego hizo una señal. El equipo se dispersó, estableciendo una postura de seguridad apresurada. Ox Martínez se movía con una agilidad sorprendente para su tamaño, colocando minas antipersonas simuladas con cuidado deliberado, marcándolas visualmente para el equipo. Era un chico de rancho de Montana, sólido, fiable, con un instinto para la tierra. Jill Cabaño, ya agazapada, pasó un paño por la lente del objetivo de su rifle de francotirador,
sus movimientos económicos, precisos. Trataba su arma como una extensión de su propio sistema nervioso. Luke Snyder se encorvó sobre su terminal de comunicación por satélite, murmurando algo sobre la adquisición de señal y cómo el Pentágono podía poner un pájaro en Marte, pero no garantizar una señal clara en su propio patio trasero. Kowalski y Gray establecieron el perímetro exterior, con sus fusiles automáticos listos. Richie, el más joven, revisó su equipamiento por tercera vez, con los ojos muy abiertos por una mezcla de adrenalina y aprensión. Era bueno, técnicamente competente, pero el terreno aún no lo había curtido. El Dr. Bell, moviéndose entre los miembros del equipo para realizar rápidos chequeos de salud y distribuir agua, se detuvo cerca de un grupo de rocas. Inclinó la cabeza, escuchando. Ni motores, ni voces, solo el suspiro del viento entre los pinos. Pero por debajo, sintió un zumbido bajo y resonante, una vibración en su cavidad torácica. Sacó un pequeño sensor acústico de mano de una bolsa. La pantalla digital mostraba el ruido ambiental del bosque dentro de los parámetros normales. El zumbido no se registraba. Frunció el ceño y luego lo ignoró, aunque sacó su pequeño diario de campo y una linterna de bolsillo. Firma acústica inestable. Infrasonido detectado. Cerró el diario. La noche cayó dura y rápida en las montañas. Se trasladaron a la ubicación del puesto de observación planificado, estableciendo una posición oculta con vistas a la zona del objetivo. El frío se le escalaba hasta los huesos, a pesar de las capas de tejido técnico. Harlow hizo la primera guardia, escudriñando la oscuridad con su visor térmico. Nada se movía, excepto pequeños animales en la maleza. Su mente, privada de amenazas inmediatas, recurrió a las antiguas. La provincia de Kunar, Afganistán. El polvo, el calor, el olor a basura quemada y diésel. La emboscada. Los rostros de los dos que no regresaron. Los veía en la oscuridad, superpuestos al paisaje térmico. Sintió la familiar opresión en el pecho, el frío nudo de culpa que nunca se deshacía del todo. Se sumió en un sueño agitado durante su ciclo de descanso, arrastrado por el agotamiento y el zumbido de baja frecuencia que el Dr. Bell había sentido. El sueño llegó, el mismo de siempre. Balas de Kalashnikov silbando junto a su cabeza, el grito de un hombre con el que había compartido café horas antes, el repugnante crujido de un cuerpo al caer al suelo. Se despertó con un jadeo, el corazón martillando contra sus costillas. El sudor empapaba su piel bajo la ropa. Se sentó bruscamente. Un sonido. Una rama rompiéndose en algún lugar cercano. No era el viento. Algo intencionado. Se quedó inmóvil, aguzando el oído. Su mano encontró la empuñadura de su fusil automático. Se puso las gafas de visión nocturna. El mundo se volvió verde. Árboles, sombras, el mismo paisaje que había visto durante horas. Nada parecía fuera de lugar. Barrió lentamente su sector con el arma. Nada. Contuvo la respiración, escuchando. El bosque estaba de nuevo en silencio, demasiado silencioso. Su paranoia habitualmente controlada, una herramienta que lo mantenía vivo, se sentía diferente esta noche. Más aguda, menos controlada. Se sentía como miedo. Pasó el resto de su turno mirando fijamente la oscuridad, sintiendo amenazas acechando en cada sombra cambiante. El primer día del ejercicio comenzó según lo planeado. Se movieron en silencio, practicando sus técnicas de observación. Localizaron y cartografiaron 3 campamentos enemigos teóricos, basándose en el paquete de inteligencia que recibieron, registrando coordenadas, personal estimado y posturas defensivas teóricas. Jill Cabaño, posicionada en una cresta alta a millas de distancia, informaba de los movimientos con un desapego clínico. Las fuerzas partisanas se movían según el plan esbozado en el paquete de inteligencia. La comunicación era nítida, los datos fluían eficientemente. El equipo funcionaba como una máquina, cada parte moviéndose en perfecta sincronía. Para esto entrenaban, en esto eran buenos.
Richie, que iba en la punta durante un barrido del sector de patrulla, se detuvo abruptamente, se arrodilló y luego hizo un gesto a Ox para que se acercara. «Mire esto, sargento». Ox se acercó. Richie señaló el suelo cerca del borde de un sendero de caza. Era un cráneo de ciervo, perfectamente limpio, descarnado y luego, de alguna manera, pulido. No había marcas de dientes, ni roeduras, ni signos de actividad de insectos que Ox, que había pasado su vida en la naturaleza, pudiera reconocer. Los animales salvajes no limpiaban los huesos así. Parecía como si hubiera sido hervido y restregado. Snyder, que se acercaba por detrás, silbó por lo bajo. «Vaya, estos partisanos son unos artistas macabros, montando pequeños altares». Ox no se rió. Se arrodilló, recogiendo el cráneo con cuidado. Era liso, antinaturalmente liso. Lo giró en sus manos. Esto no era natural. Sintió un cosquilleo de inquietud recorrer su espina dorsal. «La naturaleza no hace esto, Snyder», dijo con voz baja. «No así». Dejó el cráneo en el suelo, limpiándose la mano en los pantalones. Richie parecía nervioso. Harlow, observando la interacción, tomó una nota mental. Otra anomalía, pequeña, aparentemente insignificante, pero sumada al zumbido, al sueño, a la rama rota. Esa noche, bajo la tenue luz de una linterna frontal de lente roja, Harlow transmitió el informe cifrado a la base. Fase 1 completada. Objetivos cumplidos. 3 campamentos localizados y cartografiados. Moral del equipo alta. Sin problemas que informar. La comunicación por satélite era clara, la señal fuerte. Todo era nominal. Demasiado nominal. Informó al equipo después de transmitir el informe. «Muy bien, escuchen. La base informa que la fase 1 ha sido un éxito. Hemos cumplido todos nuestros objetivos. Han actuado exactamente como se esperaba. Trabajo de primera. Mañana iniciamos la fase 2. Movimiento al área del objetivo final. Establecer el puesto de observación primario con vistas al complejo principal del Patriarca. Mañana apretaremos el paso. Cubriremos terreno. Descansen un poco. Se lo han ganado». Recibieron la noticia con silenciosa satisfacción. Otra operación exitosa, otra misión de entrenamiento ejecutada sin fallos. Montaron el campamento, realizaron las últimas comprobaciones y se prepararon para las guardias nocturnas. Harlow tomó el último turno antes del amanecer. Se sentó, con el fusil automático sobre su regazo, escudriñando la línea de árboles. El bosque estaba de nuevo en silencio. Engañosamente silencioso. Pasó una mano por la culata de su arma. Todo estaba bien. Todo era normal. La misión seguía su curso. Pero en el fondo, el nudo en su estómago se apretó. La sensación de ser observado había vuelto. Y esta vez, sabía que no era solo su paranoia. El segundo día amaneció frío y gris, envuelto en un espeso manto de niebla que se aferraba a las laderas de la montaña, ralentizando su avance hasta casi arrastrarse. La visibilidad se redujo a 50 yardas, a veces menos, obligándolos a depender de los rumbos de la brújula y los débiles contornos del terreno directamente ante ellos. Cada paso era deliberado, cauteloso. La bruma amortiguaba el sonido, convirtiendo el bosque familiar en un laberinto desorientador. Cruzaron un arroyo poco profundo y rápido. El agua estaba helada, entumeciendo sus tobillos incluso a través de las botas. El Dr. Bell se detuvo, recogiendo un poco de agua en su mano ahuecada. Tomó un sorbo. Frunció el ceño. Tenía un extraño sabor metálico, no desagradable, pero antinatural, como hierro mezclado con algo que no podía identificar. Miró el agua, clara y limpia en el lecho del arroyo. Ninguna contaminación visible. Se arrodilló, sacando un recipiente de muestra estéril de su mochila. Lo llenó, lo selló, y lo marcó con las coordenadas y la hora. Más puntos de datos. Luke Snyder fue el primero en señalar un problema serio. Estaba intentando un contacto periódico con la base,
una transmisión en ráfaga de baja emisión. «¿Capitán?», llamó en voz baja, su voz tensa. «Estoy recibiendo una interferencia muy fuerte. Esto no es una interferencia estándar». Golpeó el terminal. «La adquisición de señal está fallando. Esto no está bien». Harlow se acercó a su lado. «¿Qué parece?». «Es como un campo electromagnético masivo», dijo Snyder frustrado. «Está saturando la banda. No puedo atravesarlo. ¿Probando frecuencias de respaldo?». «Negativo, nada. Estamos a oscuras». Harlow sintió un nudo frío formarse en su estómago. Un apagón durante un ejercicio de entrenamiento no tenía sentido. «De acuerdo», dijo. «Cambien a analógico. No más intentos de comunicación hasta nuevo aviso. El silencio de radio es ahora absoluto». Entonces, las unidades del sistema de posicionamiento global comenzaron a parpadear. En la unidad de muñeca de Harlow, su punto de posición saltó media milla al noreste. Se quedó allí unos segundos, y luego volvió a su ubicación real. El terminal de Snyder mostraba un comportamiento errático similar. «Están fluctuando, capitán», informó Snyder con voz plana. «Saltando por todas partes. La señal del satélite no es fiable». «Vale», dijo Harlow, su voz firme a pesar de la creciente tensión. «Olviden lo digital. Navegación con mapa de papel y brújula a partir de ahora. Manténganlo bajo control. Estamos ciegos, pero no perdidos. Sigan el plan». Desplegó su mapa topográfico. Lo orientó con su brújula y confirmó su posición basándose en las características del terreno visibles a través de la niebla. Lo analógico funcionaba. Siempre funcionaba, siempre que supieras lo que hacías. Moviéndose a través de la niebla, se toparon con lo que quedaba de una osera. La entrada, generalmente una pequeña abertura entre rocas, era una boca abierta. Rocas enormes, de cientos de libras, habían sido arrancadas y arrojadas a un lado con una fuerza inmensa. La tierra alrededor de la guarida estaba revuelta, excavada con una fuerza imposible. Ox Martínez, con los ojos muy abiertos por la incredulidad, señaló profundas marcas de garras en la corteza de los árboles circundantes. «Miren», susurró. Las marcas eran verticales, excavadas hacia abajo con una fuerza inmensa, comenzando muy arriba en los troncos. Se acercaron a la guarida con cautela. Dentro, la escena era peor. Los cuerpos de un gran oso grizzly y 2 cachorros yacían entre los escombros. Tenían los pechos desgarrados, las costillas rotas hacia afuera, los órganos internos expuestos. Pero la carne no había sido tocada por dientes, ni por carroñeros, ni por nada que buscara una comida. Sus huesos estaban fracturados, destrozados dentro de sus cuerpos. Era una escena de violencia pura y brutal, no de depredación. Jill Cabaño, escudriñando el suelo cerca de la entrada de la guarida, se arrodilló abruptamente. «¡Capitán! ¡Por aquí!». Señaló una serie de huellas impresas profundamente en la tierra blanda. Eran grandes, aproximadamente del tamaño de un pie humano, pero deformes. 5 dedos, largos y casi humanos en su articulación, terminando en profundas hendiduras de garras masivas. El talón era anormalmente alargado, el arco alto y pronunciado. Ningún animal que Ox conociera dejaba huellas como estas. Ni oso, ni puma, ni lobo. Nada. La atmósfera en el equipo cambió. La niebla, el silencio, la destrucción imposible, las huellas alienígenas. Todo se fusionó en una escalofriante constatación. Esto ya no era un ejercicio. Las bromas murieron en sus labios. El parloteo casual cesó. Los veteranos, endurecidos por años en zonas de combate, instintivamente apretaron sus formaciones, revisaron sus sectores de fuego con más frecuencia. Cada susurro de hojas, cada chasquido de una ramita, se sentía como una amenaza directa. El silencio del bosque, que había sido meramente inquietante, ahora se sentía depredador. Harlow sintió que los viejos miedos de Kunar resurgían, pero esta vez no eran espectros del pasado. Se estaban manifestando en el presente, tomando una forma sólida y aterradora.
El enemigo era desconocido, poderoso, y no dejaba ninguna firma familiar. Esa noche, acurrucados en una posición defensiva elegida apresuradamente mientras la niebla comenzaba a levantarse, revelando solo más árboles silenciosos y vigilantes, Harlow reunió al equipo. Sus rostros, surcados de suciedad y sudor, eran sombríos. «Muy bien», dijo, su voz baja pero con una autoridad absoluta. «Escuchen, el ejercicio ha terminado. Repito, el ejercicio ha terminado». Sus ojos se encontraron con los suyos. Nadie cuestionó la orden, lo sabían. «Con efecto inmediato, abandonamos el objetivo principal», continuó Harlow. «Nos trasladamos al punto de extracción de emergencia Bravo», señaló una ubicación en el mapa. «Esta noche avanzaremos rápido, para recuperar el tiempo perdido. Mantenemos silencio de radio absoluto. A partir de este momento, el entorno operativo se considera hostil. Asuman que estamos comprometidos. Asuman que el contacto es inminente. Aseguren su equipo. Nos movemos en 30 minutos. La constatación se apoderó de ellos. Ya no estaban entrenando. Estaban solos, ciegos y casados, en una naturaleza salvaje que acababa de mostrar sus dientes. Y el enemigo no jugaba según ninguna regla que ellos entendieran. La tensión flotaba densa en el aire nocturno como los arcillos persistentes de la niebla. Establecieron un campamento apresurado, un círculo cerrado de campos de fuego superpuestos, con los fusiles automáticos apuntando hacia la impenetrable negrura. Dormir era un lujo que ninguno podía permitirse. Cada terminación nerviosa estaba deshilachada, tensada por la amenaza desconocida que acechaba justo más allá de la luz del fuego. Harlow asignó el primer turno de patrulla a Kowalski y Ritchie, el soldado de asalto y el joven de reconocimiento. Ambos eran agudos, fiables. Se movían en pasos silenciosos y practicados alrededor del perímetro, sus gafas de visión nocturna barriendo la línea de árboles. En mitad de la noche, el crepitar de la radio de corto alcance de Kowalski rompió el silencio. Su voz era tensa, forzada. «Capitán, aquí Kowalski. He perdido el contacto visual con Ritchie. Fue a revisar un ruido cerca del arroyo. No responde». Harlow se puso de pie al instante. «Repita, Kowalski. He perdido el contacto. Fue a revisar un ruido. No responde. Señor, algo no está bien». El pánico era audible ahora. «Mantenga la posición», ordenó Harlow, agarrando su fusil automático. «No se mueva de su sector, ya vamos». Despertó al equipo. «Kowalski ha perdido a Ritchie. Posible contacto. Equípense. Equipo de búsqueda de 2 hombres, Ox y yo. Jill, Doctor, Gray, cubran el perímetro. Kowalski, quédese quieto hasta que lleguemos». Se movieron rápidamente, en silencio, cortando la oscuridad hacia la posición de Kowalski. Ox se movía como una sombra, con su fusil automático listo. La búsqueda fue metódica, disciplinada. Barrieron el área alrededor del lecho del arroyo donde Ritchie fue visto por última vez. No había signos de lucha, ni tierra revuelta, ni ramas rotas, ni sangre, ni casquillos vacíos que indicaran un tiroteo. Nada. Simplemente había desaparecido. Entonces, cerca de la orilla del arroyo, sobre un trozo de musgo, Ox encontró la radio de Ritchie. Estaba intacta, funcional. A unos pocos pies de distancia, cuidadosamente apoyado contra un pino, estaba su fusil automático. No abandonaría su arma, declaró Ox rotundamente, su voz baja con sombría certeza. ¡Nunca! Harlow sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con el aire de la montaña. Dejar tu arma atrás era impensable para un operador entrenado. Violaba cada instinto, cada regla por la que vivían. Ritchie preferiría cortarse su propio brazo. Continuaron buscando durante otras 2 horas, expandiendo su cuadrícula, llamando suavemente a Ritchie en la noche, barriendo el área con visores térmicos. Nada. Solo el bosque interminable y vacío. La desesperación comenzó a instalarse. Entonces, cuando el amanecer comenzaba a pintar el cielo del este con una luz pálida,
La voz de Jill Cabaño llegó por la radio, más aguda ahora, urgente. «Capitán, contacto térmico, junto al arroyo, bajo, cerca del agua». Harlow y Ox convergieron en la ubicación. Encontraron a Richie acurrucado junto a la orilla del arroyo, de espaldas a ellos, absolutamente inmóvil. «Richie», lo llamó Harlow, manteniendo su voz nivelada. «Te tenemos. ¿Estás bien?» Richie no respondió. No se movió. «Richie», llamó Ox, esta vez más fuerte, dando un paso adelante. Lenta, deliberadamente, Richie giró la cabeza. Sus ojos eran pozos de negrura absoluta, las pupilas dilatadas de forma imposible, tragándose por completo el iris. No había luz en ellos, ni reconocimiento, solo una profundidad vacía y aterradora. Saliva, teñida de sangre, goteaba de la comisura de su boca. Estaba sentado en cuclillas, con el cuerpo enroscado. El doctor Bell y Ox se movieron hacia él, con las manos extendidas. «Richie, hijo, deja que el doctor te eche un vistazo», dijo el doctor suavemente, dando otro paso. Richie explotó en movimiento. No un movimiento humano. Se lanzó hacia adelante con una velocidad imposible, un sonido gutural y chasqueante saliendo de su garganta. Apuntó a Jill Cabaño, que estaba de pie ligeramente detrás del doctor y Ox, con el arma bajada ahora que habían encontrado a su compañero. Fue a por su garganta, con los dientes al descubierto. Ox reaccionó por puro instinto. Levantó su fusil automático, no para disparar, sino para golpear. La dura culata de polímero conectó con el costado de la cabeza de Richie, con un ruido sordo y repugnante. Richie se desplomó, inconsciente, cayendo sobre la orilla fangosa. Jill retrocedió tambaleándose, agarrándose la cara. La sangre brotaba de su nariz, rota por el golpe de refilón de la cabeza de Richie en su ataque. Miró la forma inconsciente, con los ojos muy abiertos por el shock, y algo más profundo, más frío. «Sus ojos», susurró, con la voz temblorosa. «Capitán, sus ojos». No había nadie ahí dentro. El doctor Bell se arrodilló junto a Richie inmediatamente, sacando su botiquín médico. «Está convulsionando», informó el doctor con el ceño fruncido por la preocupación. El cuerpo de Richie se arqueaba hacia arriba, los músculos tensándose contra los huesos en violentos espasmos. El doctor trabajó rápidamente, tratando de comprobar los signos vitales, encontrar el pulso, administrar un sedante. Pero fue inútil. El cuerpo de Richie parecía estar destruyéndose desde dentro. Las convulsiones disminuyeron lentamente durante la siguiente hora, dejando el cuerpo de Richie flácido e inmóvil. El doctor Bell realizó un examen apresurado. Su rostro estaba pálido bajo el sol naciente. «Múltiples hemorragias internas», informó el doctor en voz baja. «Rotura aórtica. Daño tisular extenso. Por dentro». Miró a Harlow con los ojos turbados. «Harlow está muerto, y no lo entiendo. No hay heridas externas excepto la que le hizo Ox y lo que se hizo en la boca». El doctor señaló la saliva ensangrentada. Su cuerpo simplemente se desgarró por dentro. No es posible. Físicamente no es posible. Se quedaron de pie sobre el cuerpo de su compañero, con un pesado silencio en el aire. Richie, el joven de reconocimiento, se había ido en un instante horrible e inexplicable. El miedo se había solidificado. El enemigo desconocido acababa de cobrarse su primera víctima. Y no fue una muerte limpia. Fue algo mucho, mucho peor. Envolvieron el cuerpo de Richie en un forro de poncho. Un ritual silencioso y sombrío. El campamento era ahora un lugar de miedo. Nadie durmió. Los 6 supervivientes se sentaron acurrucados alrededor de las brasas de un pequeño fuego cuidadosamente protegido, limpiando sus armas, revisando su equipo, con los ojos escudriñando la oscuridad más allá de la débil luz del fuego. El bosque los presionaba, una presencia palpable. Se habían enfrentado a la muerte innumerables veces, habían intercambiado disparos con enemigos decididos, habían visto horrores en tierras lejanas. Pero esto era diferente, esto era antinatural.
A medida que las horas pasaban lentamente, el bosque parecía jugar con ellos. Ramas pesadas, demasiado gruesas para las ardillas o el viento, se partían con crujidos repentinos y violentos justo fuera del perímetro, pero el aire estaba quieto. Un sonido bajo y rasposo, como de roca contra roca, se movía por el borde de su círculo defensivo, deteniéndose aquí, moviéndose allá. Pero sus sensores de movimiento, colocados estratégicamente alrededor del campamento, permanecían en silencio. Nada se registraba. Snyder, encorvado sobre su tableta que mostraba las imágenes de sus cámaras térmicas, murmuró con frustración: «La maldita interferencia ha vuelto. Está fastidiando los sensores». Las imágenes térmicas parpadeaban, surcadas de estática y distorsión. Jill Cabaño, que miraba la pantalla por encima de su hombro, señaló de repente: «Snyder, cámara 3, ¿qué es eso?». En la pantalla, una forma comenzó a oscurecer la vista térmica de una de las cámaras. No una firma de calor. Era una mancha de frío puro y absoluto, que se extendía lentamente por la lente como una película de hielo, bloqueando la vista por completo. Luego, tan rápido como apareció, se desvaneció, y la imagen térmica volvió a la normalidad. «¿Viste eso?», susurró Jill. Snyder solo negó con la cabeza, sin palabras. El Dr. Bell, haciendo guardia cerca del borde del campamento, con los sentidos agudizados por el miedo y el agotamiento, lo oyó claramente. Una respiración profunda y áspera, como un pecho lleno de grava. Estaba cerca. Luego, en un instante, el sonido desapareció, solo para reaparecer momentos después en el lado opuesto del campamento. Se movía demasiado rápido. Cubría demasiado terreno demasiado rápido. Era deliberado, diseñado para desorientar, para aterrorizar. Agarró su fusil automático con los nudillos blancos. El amanecer no trajo alivio. La luz se filtraba a través de los árboles, sin revelar nada fuera de lo común. Solo árboles, rocas, el bosque silencioso y expectante. Harlow, haciendo un barrido del campamento después de las primeras luces, se detuvo en seco. El lugar donde habían puesto el cuerpo de Richie, envuelto en el forro de poncho, estaba vacío. El forro de poncho estaba allí, doblado pulcra y precisamente en el suelo. Pero el cuerpo había desaparecido, sin marcas de arrastre, sin huellas. Nada. Simplemente se había ido. Este fue el punto de quiebre. Kowalski comenzó a murmurar bajo y rápido, sobre tierras malditas, sobre cosas que no deberían existir. Las bromas forzadas de Snyder sonaban huecas, el miedo desnudo en sus ojos. Ox Martínez, el ranchero y soldado pragmático, miró a Harlow, con el rostro sombrío. «Capitán», dijo con la voz ronca, «no sé cómo luchar contra espectros». Harlow también lo sintió, el agarre helado del miedo amenazando con paralizarlo. Lo desconocido, lo imposible. Pero él era el capitán. Él era el que tenía que mantener la compostura. Se enderezó, su voz cortando el pánico creciente. «No son espectros», declaró, su voz dura, implacable. «Son un enemigo. Desconocido, sí. ¿Material? Aún no lo sabemos. Pero son algo. Y nosotros luchamos contra algo». Los miró a cada uno con la mirada firme. «Esto no cambia nada», dijo. «Nuestro objetivo es la supervivencia. Nuestra misión es llegar al punto de extracción de emergencia Bravo. Se llevaron a Richie, se llevaron su cuerpo, destruyeron el helicóptero, quieren quebrarnos, nos quieren asustados, no les den esa satisfacción». Hizo una pausa, dejando que las palabras calaran. «Equípense. Salimos en 5 minutos. Rápido y con fuerza. Se acabaron las contemplaciones. Ya no están jugando. Nosotros tampoco». Salieron a un ritmo de marcha forzada, avanzando con fuerza a través del bosque silencioso. Cada músculo dolía, cada respiración era un esfuerzo consciente. La fatiga era un peso físico, pero el miedo era un acicate que los impulsaba hacia adelante. El bosque se sentía vivo, hostil. Los árboles se alzaban como centinelas silenciosos.
las sombras ocultando amenazas invisibles. Harlow navegaba con brújula y mapa, sus ojos escudriñando constantemente el terreno, buscando el camino de menor resistencia, la ruta más directa al punto de extracción. Jill Cabaño, asegurando la retaguardia, mantenía activo su visor térmico, barriendo el bosque detrás de ellos, a sus flancos y de forma inquietante, hacia arriba. Sentía la clara sensación de ser observada, un cosquilleo en la nuca que no tenía nada que ver con el aire frío. «Capitán», dijo suavemente por radio, la única palabra que se arriesgaron a enviar. «Están detrás de nosotros. Mantienen el ritmo. Se mueven en cursos paralelos, en los árboles». Harlow no respondió por la radio, acusando recibo de la transmisión con una sutil señal de mano. Sabía que no se lo estaba imaginando. El silencio, la sensación de ser rastreados, era constante ahora, después de horas de marcha agotadora, llevando sus cuerpos al límite. Salieron de la línea de árboles a un claro amplio y abierto. Era aquí, la ubicación del punto de extracción de emergencia. ¡Bravo! El alivio fue instantáneo, un alivio físico de la tensión que los había mantenido en vilo durante días. Pero el alivio fue efímero, reemplazado casi de inmediato por un pavor más profundo y frío. El claro estaba antinaturalmente silencioso. Ni canto de pájaros, ni zumbido de insectos, ni susurro de pequeños animales. Solo una quietud absoluta y opresiva que gritaba que algo andaba mal. Y en el centro del claro, la fuente del silencio era evidente. Eran los restos de su helicóptero, un Black Hawk, arrugado y desgarrado. Se acercaron con cautela, con las armas levantadas, barriendo el área. La escena era de una devastación total. El fuselaje de metal estaba doblado, retorcido, abierto como por una fuerza inmensa. Una fuerza aplicada externamente había desgarrado el metal. Gigantescas marcas de garras, similares a las que Ox había visto en los árboles junto a la osera, estaban grabadas profundamente en el metal destrozado, arrancándolo como si fuera papel de aluminio. Las palas del rotor principal estaban dobladas en ángulos imposibles, rotas y retorcidas. La cabina estaba vacía, los asientos arrancados de sus soportes y arrojados a un lado. No había cuerpos, ni pilotos, ni tripulación, ni sangre, ni casquillos gastados. No había señales de un accidente o una pelea, solo la destrucción imposible de una aeronave militar reforzada, destrozada por algo invisible, algo físico, pero que no dejaba rastro de sus perpetradores ni de la tripulación. La cruda realidad se posó sobre ellos como un sudario. Estaban aislados, sin comunicación, sin extracción. Esto no era una prueba contra otro equipo. Era una prueba de supervivencia contra otra cosa, y ahora las apuestas eran mortalmente serias. Eran 6. Atrapados. Harlow se paró junto a los restos, el metal frío bajo su mano. La constatación fue brutal. No iban a ser rescatados. Estaban siendo cazados. Nuevo plan. Su voz era áspera, baja. Señaló hacia el este, hacia una cresta lejana. Avanzaremos hacia el este, a pie, hacia el río. Es nuestra única salida. Prepárense para el contacto. Ya no se andarán con juegos. Miró los rostros de los 5 miembros restantes de su equipo. El miedo estaba allí, crudo y descarnado. Pero también había determinación, nacida de años de lucha codo con codo. Eran soldados. Sabían cómo luchar, incluso contra esto. Harlow estudió el mapa topográfico, su dedo trazando las curvas de nivel. Hacia el este, la ruta más rápida hacia el río pasaba por un cañón estrecho y sinuoso. Era un terreno peligroso, fácilmente defendible desde arriba, que ofrecía poca cobertura, pero acortaba la distancia significativamente. Era una apuesta. «Cañón», declaró señalando. «Nos moveremos rápido. Pegaos a la sombra». Entraron en el cañón mientras el sol se hundía tras los picos escarpados. El aire se volvió instantáneamente más frío, las sombras profundas y absolutas. Las imponentes paredes de roca los presionaban,
claustrofóbicas e imponentes. El Dr. Bell, escudriñando las paredes del cañón mientras se movían, señaló con el cañón de su fusil automático. «Miren», murmuró. Grabados en las antiguas paredes de roca había símbolos, espirales primitivas, líneas rotas, glifos toscos que parecían familiares, pero extraños. El silencio en el cañón era diferente al del bosque, amplificado, resonante. Entonces se rompió. Una roca, del tamaño de un puño, cayó desde lo alto, golpeando el suelo a pocos pies de Ox. Le siguió otra, y luego otra, precisas, dirigidas. No eran aleatorias. «¡Están sobre nosotros!», gritó Jill Cabaño, escudriñando los acantilados con su visor térmico. Pero la distorsión de calor había vuelto, haciendo imposible fijar un objetivo claro. Solo veía movimientos fugaces, formas que parecían fundirse con la roca. El cañón se estrechaba más adelante, un cuello de botella natural, y entraron directamente en él. Al llegar a la sección más angosta, unas figuras se desprendieron de las sombras, emergiendo de estrechas grietas en la roca, cayendo desde cornisas en lo alto. Eran siluetas alargadas y demacradas, que se movían a cuatro patas con una agilidad perturbadora. Su piel era oscura, coriácea y parecía absorber la limitada luz. Sus ojos brillaban con una luz fosforescente y apagada, fijos en el pequeño grupo de soldados de abajo. «¡Contacto!», gritó Harlow, su fusil automático escupiendo fuego. Luke Snyder, que cubría la retaguardia, los vio acercarse por detrás, descendiendo por las paredes verticales con una velocidad imposible. «¡Cúbranme!», gritó, rebuscando en su mochila. Arrancó un pequeño dispositivo de colores brillantes, una baliza de emergencia. Pulsó el interruptor de activación. El sonido del clic del interruptor fue engullido por un repentino y húmedo golpe seco. Una de las criaturas cayó sobre él desde arriba, un borrón de movimiento. Lo agarró, arrastrándolo hacia la profunda sombra de un saliente de roca. Su grito fue cortado de raíz, abrupta y horriblemente. Los cuatro restantes abrieron fuego, una ráfaga desesperada y concentrada de fuego de fusil automático. Las balas impactaron en las criaturas, haciéndolas tambalear, arrancando gruñidos bajos y chasqueantes de sus gargantas, pero no caían. Eran increíblemente rápidas, saltando por el terreno irregular, escalando superficies verticales, atacando desde múltiples ángulos simultáneamente. Kowalski y Gray establecieron fuego de supresión, vaciando cargadores contra el enjambre. «¡Vamos, vamos!», gritó Kowalski, empujando a Harlow, Ox y al doctor hacia adelante. «¡Los contendremos!». Harlow vio caer a Gray, su cuerpo acribillado por balas que atravesaron su chaleco protector. Kowalski cayó momentos después, todavía disparando su fusil automático hasta que una criatura estuvo sobre él, arrastrándolo, los sonidos ahogados por las rocas. Harlow, Ox, Jill y el doctor corrieron, disparando por encima de sus hombros, buscando cualquier trozo de cobertura en el embudo mortal del cañón. Harlow vio a una de las criaturas trepar por un acantilado escarpado, sus garras encontrando agarre en apoyos imposibles, desafiando la gravedad. El breve vistazo cimentó la aterradora verdad. No eran animales, no exactamente. Eran depredadores perfectos, evolucionados, adaptados y absolutamente letales, y estaban atrapados con ellos en la oscuridad. El cañón era una trampa mortal. Corrieron a ciegas, impulsados por el impulso primario de sobrevivir, los fusiles automáticos escupiendo fuego a sus espaldas, los sonidos de la persecución de las criaturas resonando en las paredes de roca. Se adentraron más en la montaña, esperando dejar atrás o superar a sus perseguidores en el complejo terreno. Agotados, malheridos y reducidos a 4, tropezaron al doblar una pared de roca escarpada y lo vieron. Una abertura en la pared vertical, parcialmente oculta por maleza. Un destello de metal oxidado. Era una puerta pesada de acero incrustada en la roca, casi perfectamente camuflada. Vieja, olvidada.
Ox, al verla, se lanzó contra ella con el hombro. No se movió. Sacó una pequeña palanca de su mochila y atacó el mecanismo de cierre, aprovechando la palanca adquirida a lo largo de años de romper cosas. Con un último chirrido de metal torturado, la cerradura cedió. Abrieron la puerta de un tirón y se precipitaron dentro, jadeando, sus botas resonando sobre el hormigón. Ox cerró la pesada puerta tras ellos, sumiéndolos en una oscuridad absoluta, rota solo por los haces de sus linternas frontales. Estaban dentro. El aire era frío, viciado, cargado con el olor a mojo, polvo y algo más, un olor agudo y metálico, como el ozono después de un rayo. Los haces de sus linternas cortaban la opresiva oscuridad, revelando un corredor largo y estrecho, revestido de pintura desconchada y plantillas desvaídas. Peligro biológico, peligro de radiación, obsoleto, pero inquietante. Era un viejo búnker militar, en las profundidades de la montaña. En el repentino y relativo silencio del subsuelo, los acontecimientos de los últimos días se les vinieron encima. La muerte de Richie, los restos del helicóptero, las criaturas en el cañón. El Dr. Bell, recuperando el aliento, con la mente a toda velocidad, recordó algo que había leído en una revista médica años atrás, un artículo oscuro sobre regresiones genéticas, junto con leyendas locales que había oído susurrar en bares de pueblos fronterizos de Montana. Historias de gente espíritu en las montañas, criaturas que se movían en las sombras. Atavismo genético, murmuró, casi para sí mismo. Activado. Algo lo activó. Se adentraron más en el búnker, manteniendo la formación táctica, con las armas listas. Los haces de sus linternas danzaban sobre habitaciones vacías, equipos en descomposición, tecnología olvidada. En una gran sala, encontraron hileras de archivadores oxidados y cajas de cartón en descomposición. Un archivo. Harlow comenzó a sacar carpetas, su mente aún procesando la teoría del doctor. Encontró un diario de operaciones. El polvo se arremolinó a su alrededor. Lo abrió con cuidado. La última entrada estaba fechada en 1962. El nombre del proyecto: Proyecto Soldado Adaptativo. El objetivo: estudio de la simbiosis entre sujetos humanos y una forma de vida endémica local. Mientras tanto, el doctor rebuscaba entre informes médicos, su experiencia médica descifrando la jerga. Su rostro palidecía con cada documento que leía. Encontró fotografías, rostros distorsionados, cuerpos con extraños crecimientos, ojos que parecían demasiado grandes, demasiado oscuros. Entonces, encontró el documento clave, una única página quebradiza. Objeto: K-23. Críptido. Harlow lo leyó en voz alta, su voz plana, desprovista de emoción. Base biológica, retrovirus endémico. Entra en relación simbiótica con el ácido desoxirribonucleico del huésped. Mejora la regeneración y la fuerza muscular. Adapta la percepción sensorial para la caza nocturna. Hizo una pausa, mirando el documento. Proyecto congelado en 1962, debido a la agresión incontrolada del huésped. La población más cercana está aislada en el cúmulo de Bitterroot. Las palabras flotaron en el aire. Agresión incontrolada. Retrovirus endémico. Simbiosis. Todo encajó con una claridad aterradora. Los ojos de Richie, su fuerza imposible, su muerte, las criaturas de fuera. Ellos eran los huéspedes, y eran la población aislada. Los documentos revelaron la horrible verdad. El Pentágono lo sabía. Esto no era una prueba contra otro equipo. Era una prueba de supervivencia contra otra cosa. No eran soldados en una misión. Eran ratas de laboratorio. Conejillos de indias en un experimento mortal. El silencio del búnker, que había parecido un refugio, ahora se sentía como una tumba. Estaban atrapados bajo tierra, con la encarnación viviente de un fallido experimento militar de 50 años esperando fuera. Entonces, un sonido. Débil al principio, luego cada vez más fuerte.
Un ruido de raspado contra la pesada puerta de acero que acababan de sellar. Garras sobre metal. Luego, un golpe sordo y bajo, metódico, medido. Otro golpe y otro. Los habían encontrado. El silencio había terminado. El raspado y los golpes contra la pesada puerta de acero se intensificaron. El metal comenzó a abollarse hacia adentro, gimiendo bajo la fuerza implacable y antinatural. Ox Martínez, evaluando la deformación, supo que la puerta no aguantaría mucho tiempo. Arrastró un pesado y oxidado armario metálico de la pared y lo encajó contra la puerta, su peso proporcionando una barricada temporal y endeble contra el ataque. No los detendría, pero les compraría minutos. ¡Otra salida!, espetó Harlow, moviéndose ya más adentro del complejo del búnker con Jill. El Dr. Bell, todavía aferrado a los documentos recuperados, los escaneaba frenéticamente en busca de un plan de salida. Encontró un diagrama desvaído, una sección marcada como salida de emergencia. Señalaba un conducto de ventilación en el extremo más alejado del complejo. ¡Conducto de ventilación!, gritó el doctor señalando el camino. ¡En ese extremo! Rebuscó entre las últimas carpetas. Fase 2. Adaptación del huésped, decía la etiqueta. Escaneó rápidamente el contenido, los síntomas. Pupilas dilatadas, encías sangrantes, agresión incontrolada, pérdida del habla. Richie. Describía cómo el virus K23 alteraba fundamentalmente la fisiología del huésped. La transmisión, leyó, era por saliva o sangre. Un cosquilleo de miedo le recorrió la espalda. Recordó la sangre en la boca de Richie, el arañazo en el cuello de Harlow de la rama. La puerta de acero cedió con un chirrido ensordecedor de metal desgarrado. El armario fue arrojado a un lado. Dos figuras, alargadas y oscuras, silueteadas contra la tenue luz que se filtraba desde la entrada ahora abierta, se lanzaron al pasillo. No había tiempo suficiente. No para todos ellos. Ox Martínez miró a Harlow, un sombrío entendimiento pasando entre ellos. «Sácalos, capitán», dijo Ox, su voz baja, resuelta. «Yo los contendré». No esperó una respuesta. Agarró dos de las minas antipersonas simuladas que llevaba, girando rápidamente los mecanismos de armado que había modificado para un efecto real días atrás como parte de su equipo de entrenamiento. Sabía que la fuerza de la conmoción en este espacio confinado sería devastadora. Se giró y cargó hacia la entrada, su fusil automático escupiendo fuego, atrayendo la atención de las criaturas. ¡Vamos!, rugió por encima del estruendo de los disparos y los gruñidos chasqueantes de las criaturas. Harlow agarró a Jill y al doctor. ¡Muévanse! ¡Muévanse! Corrieron por el oscuro pasillo hacia el conducto de ventilación marcado en el diagrama. Detrás de ellos, oyeron los sonidos desesperados de la lucha. El fusil automático de Ox, disparando en ráfagas cortas y controladas. Los gruñidos guturales de las criaturas. El grito final y desafiante de Ox. Luego, un destello cegador y una explosión que sacudió las paredes de hormigón del búnker, seguida por el sonido del pasillo derrumbándose tras ellos. Llegaron a la abertura del conducto de ventilación, una estrecha rejilla de metal oxidado en lo alto de la pared. Harlow la evaluó rápidamente, ajustada, pero se podía subir. Se detuvo una fracción de segundo. Los sonidos de la explosión y el silencio que siguió resonando en su mente. Ox se había ido. Les había comprado tiempo con su vida. El precio de la supervivencia. ¡Arriba!, ordenó Harlow con la voz ronca. Ayudó a Jill a subir hacia la rejilla. Ella se metió por ella. El doctor, más lento, menos ágil, la siguió. Harlow subió el último, empujándose hacia el estrecho y oscuro conducto, con el polvo y los escombros del derrumbe lloviendo sobre él. Eran 3. El ascenso por el estrecho conducto de ventilación vertical fue una prueba brutal de resistencia. El metal estaba oxidado, resbaladizo por la humedad, ofreciendo precarios apoyos para manos y pies.
Cada músculo gritaba en protesta. Subieron en silencio. Los únicos sonidos eran sus respiraciones entrecortadas y el roce de su equipo contra el metal. El Dr. Bell, debilitado por el agotamiento y el trauma de los últimos días, luchaba, sus movimientos lentos y laboriosos. Harlow, que lideraba la escalada, y Jill, justo debajo de él, trabajaban juntos, ofreciéndole apoyo, tirando y empujándolo hacia arriba por el espacio confinado. A medida que se acercaban a la cima, con la tenue luz del día visible a través de la rejilla de arriba, Harlow sintió extrañas sensaciones en su cabeza. Susurros, sonidos débiles e ininteligibles, que parecían venir de ninguna parte y de todas partes a la vez. Luego, destellos de imágenes, rostros que no reconocía, escenas inconexas del bosque vistas desde una perspectiva imposible, ojos que reflejaban la luz verde de los árboles. Sacudió la cabeza tratando de despejarla. Alucinaciones, se dijo. Estrés, falta de sueño. El espacio confinado. A solo unas yardas de la rejilla de salida, un nuevo sonido resonó en el conducto, un rápido ruido descarbado. Venía de una rama lateral del conducto, un ducto más pequeño que se abría en su camino. Una criatura, más pequeña que las del cañón, pero aún aterradoramente ágil. Se lanzó contra el miembro que iba a la zaga del grupo, el Dr. Bell. ¡Doctor!, gritó Harlow, tratando de encontrar una mejor posición. El doctor gritó, retrocediendo, defendiéndose del ataque con el cuchillo de combate que había sacado de su bota. Jill, atrapada en el estrecho conducto por encima de él, intentó apuntar con su fusil automático, pero no había espacio para maniobrar, ni un tiro claro sin alcanzar al doctor. «No puedo apuntarle», gritó, con frustración y terror en su voz. La criatura era demasiado rápida, demasiado implacable. Con un último grito ahogado, el Dr. Bell fue arrastrado hacia atrás, tirado por el conducto lateral hacia la oscuridad de abajo. Su grito se cortó abruptamente. El silencio descendió una vez más. Jill disparó a ciegas hacia abajo por el conducto, vaciando su cargador en el vacío. El sonido ensordecedor en el espacio confinado. Harlow solo se aferró a los peldaños de metal, jadeando, escuchando. El doctor se había ido. Eran dos. Aturdidos, desconsolados, impulsados por pura adrenalina, Harlow y Jill recorrieron las últimas yardas, llegando a la rejilla de salida. Harlow la abrió y salieron a la cima de una colina, desplomándose sobre la tierra húmeda, jadeando en el aire fresco de la mañana. Amanecía, pintando el cielo con tonos naranjas y rosas. Habían salido. A medida que el shock inicial se desvanecía, Jill Cabaño, mirando a Harlow, vio algo que le heló la sangre. En su cuello, justo debajo de la línea de su camisa táctica, había un profundo arañazo. No era reciente, pero tampoco viejo. No lo había notado antes. «Capitán», dijo, su voz temblando ligeramente. Su cuello. Harlow se tocó el arañazo, restándole importancia. «Probablemente me lo hice subiendo», dijo. Pero mientras hablaba, sus ojos, captando la luz del sol naciente, parecieron dilatarse por una fracción de segundo, expandiéndose en una negrura antinatural antes de volver a la normalidad. Jill lo vio. Se pararon en la cresta, escudriñando el paisaje de abajo. Y lo vieron. No un solo helicóptero, no un pequeño grupo de rescate. Desplegado en el valle de abajo había un convoy militar completo. Camiones blindados, transportes de personal, vehículos erizados de antenas. Hombres y mujeres con trajes de protección ambiental completamente sellados estaban estableciendo un centro de mando móvil, montando tiendas, desplegando equipos. Los habían encontrado. Una ola de alivio invadió a Jill. Estaban a salvo. Finalmente estaban a salvo. Harlow observó la escena que se desarrollaba abajo, su expresión ilegible. Vio la velocidad, la eficiencia, la magnitud de la operación. Esto no era una búsqueda y rescate. Esto era una contención, una limpieza. Sintió una creciente sensación de pavor,
fría y absoluta. No estaban siendo rescatados, estaban siendo recogidos. Y supo, con escalofriante certeza, que la parte más peligrosa de la operación acababa de comenzar. El personal militar, con sus voluminosos trajes de protección ambiental, se movía con precisión. Aseguraron el perímetro, desplegaron sensores y se acercaron a Harlow y Jill Cabaño con pasos cautelosos y deliberados. No había calidez en su comportamiento, solo una eficiencia estéril. No eran rescatadores, eran recolectores. Tan pronto como confirmaron las identidades de los dos supervivientes, los separaron. Harlow protestó, tratando de quedarse con Jill, su instinto gritándole que esto estaba mal. Pero un pinchazo agudo en su brazo, la repentina oleada de un potente sedante, puso fin a su resistencia. Su mundo se volvió negro. Jill despertó horas después en una habitación austera y estéril. Paredes blancas, mobiliario mínimo, un leve olor a desinfectante. Estaba en una base militar, se dio cuenta, a juzgar por los sonidos fuera de la puerta reforzada. Un hombre vestido de civil estaba sentado frente a ella, su rostro anodino, sin nada destacable, pero sus ojos agudos y evaluadores. Se presentó como el señor Jones de la inteligencia naval. Sus preguntas eran precisas, clínicas. Quería saber sobre las criaturas, su apariencia, su movimiento, su número, sus tácticas. No preguntó por Ritchie, Ox, Snyder, el doctor, Kowalski o Gray. No preguntó por el miedo, la pérdida, los horrores imposibles que habían presenciado. Solo quería datos sobre los objetivos. Jill lo entendió. No era una superviviente siendo interrogada. Era un activo siendo procesado. Un punto de datos en una ecuación mucho más grande y fría. Respondió a sus preguntas de forma concisa, fáctica, despojándose de la emoción. Cuando él presionó para obtener detalles que no podía proporcionar, o detalles sobre su propio estado psicológico, simplemente se quedó en silencio. Su silencio se convirtió en su única arma, su única forma de protesta contra el deshumanizante desapego clínico. Estaba herida, traumatizada, pero estable. Sería liberada, lo sabía, bajo una vigilancia constante e invisible. Paciente cero. Harlow, mientras tanto, estaba retenido en una parte diferente de la base, un bloque de aislamiento fuertemente custodiado cerca de Langley. Sus días eran un borrón de pruebas médicas, extracciones de sangre, escáneres, evaluaciones neurológicas. Los médicos, también con trajes protectores, lo trataban con una mezcla de curiosidad clínica y miedo palpable. Sentía los cambios en su cuerpo, sutiles al principio, luego innegables. Un picor persistente bajo la piel. Los susurros en su cabeza se hicieron más fuertes, más claros ahora, superpuestos con sensaciones que no eran suyas. Sus sentidos se agudizaron hasta un grado imposible. Podía oír el débil zumbido de la red eléctrica de la base, las conversaciones lejanas de los guardias, el latido rítmico de su propio corazón, y algo más, algo profundo dentro de él. El arañazo en su cuello sanó de la noche a la mañana sin dejar rastro. Dormir se volvió innecesario. Por la noche se sentaba en la esquina de su celda, absolutamente inmóvil, escuchando, procesando el torrente de nueva información sensorial. Los susurros en su cabeza se fusionaron en voces, pensamientos que eran suyos y no suyos a la vez. Analizaban la distribución de la base, calculaban distancias, evaluaban vulnerabilidades. Sentía un impulso profundo y primario, una necesidad de escapar, de moverse, de cazar. El conflicto entre su mente de soldado entrenado y los florecientes instintos depredadores era una guerra interna constante y agónica. Impulsado por una necesidad desesperada de comunicar la verdad de su encuentro, rompió el espejo reforzado de su celda. Cogió un trozo de cristal, su borde afilado y limpio. Con movimientos deliberados y medidos, grabó una sola palabra en la piel de su pecho, justo encima de su corazón. 4 letras. La verdad de su objetivo, la naturaleza del enemigo,
el corazón de la operación. NIDO. El jefe médico asignado a su caso escribió la evaluación final en su informe, con los ojos fríos, la voz desprovista de emoción. Sujeto Alfa 01, dictó. Demuestra claros signos de adaptación de fase 2. Manifestaciones físicas consistentes con la asimilación del objeto K-23. Inestabilidad mental atribuida también a la conciencia del huésped que intenta afirmar el dominio sobre la integración viral. Recomiendo protocolo de aislamiento total y preparación para el despliegue bajo el proyecto Guarida del Espectro. 2 meses después, dentro de una sala de conferencias sin ventanas en las profundidades del Pentágono, madera pulida, tonos apagados, el zumbido de maquinaria invisible. Un general del ejército, con el pecho cubierto de medallas de campaña, se sentaba frente a un senador, con el rostro pálido y demacrado. Entre ellos se sentaba el señor Jones de la inteligencia naval, con una delgada carpeta sobre la mesa ante él. «La operación fue un éxito, caballeros», declaró el señor Jones, su voz suave y eficiente. «Adquirimos datos invaluables sobre las capacidades de combate del críptido K-23, su adaptabilidad, competencia táctica e impacto psicológico superaron las expectativas». El senador se movió en su asiento. «¿Y el equipo? El contingente Espectro. ¿Qué hay de los supervivientes?» El señor Jones no dudó. La sargento Cabaño fue interrogada. «Está estable, sufre de estrés postraumático, pero es manejable. Será reintegrada a la población civil bajo una vigilancia constante y pasiva. Paciente 0. No será una amenaza. Entiende la sensibilidad de la operación». «¿Y el capitán Harlow?», preguntó el general con la mirada fija en Jones. El señor Jones abrió la carpeta, revelando una fotografía clínica del rostro de Harlow, sus ojos vacíos, dilatados. «El capitán Harlow no regresó de la misión, caballeros», dijo Jones, su voz plana. «Lo que tenemos en la base es la cáscara. El virus ha logrado una integración casi completa. La conciencia del capitán está suprimida, pero su conocimiento táctico, su experiencia en combate, sus años de entrenamiento en operaciones especiales, eso ha sido asimilado por el virus, fusionado». El senador palideció visiblemente. «Quiere decir que creamos un monstruo». El general se inclinó hacia adelante, su voz un gruñido bajo y frío. «Creamos un arma, senador. El mundo está cambiando. Están surgiendo amenazas que no pueden ser contrarrestadas con fusiles automáticos y transportes blindados de personal. Necesitamos capacidades asimétricas». «Y las tenemos», concluyó el señor Jones, cerrando la carpeta. «La población de K-23 en el cúmulo de Bitterroot se está adaptando, creciendo. Y tenemos un activo principal, un simbionte ideal, la mente de un depredador, guiada por los instintos de un soldado. Hemos designado el programa como Operación Guarida del Espectro». «¿Cuáles son los siguientes pasos?», preguntó el senador, su voz apenas un susurro. El señor Jones miró al general. «Observamos a la población», dijo. «Perfeccionamos los protocolos de control para el activo, y cuando llegue el momento, lo desplegamos». Jill Cabaño estaba sentada en una pequeña mesa fuera de una cafetería en un tranquilo pueblo de montaña, con el aroma a pino y café en el aire. Observaba las lejanas cumbres de los Bitterroots, un dolor familiar en el pecho que no tenía nada que ver con sus costillas fisuradas o la cicatriz en su nariz. Su mano temblaba ligeramente al levantar la taza de café. El mundo se sentía delgado, translúcido. Por la noche, cuando la casa estaba en silencio, todavía los oía. Los chasquidos, la respiración profunda y áspera. Sabía que eran ecos en su mente, un síntoma del trauma, de las cosas que los médicos de la agencia habían intentado borrar. Pero a veces, solo a veces, se sentían reales. Estaba fuera, sí, pero nunca sería libre. Era la paciente 0, y siempre estaban observando. En una celda de aislamiento reforzada en las profundidades de la base,
lo que había sido el capitán Jacob Harlow estaba sentado perfectamente inmóvil, ni dormido ni despierto en el sentido humano. Simplemente existía, un punto de quietud en el centro de una tormenta de información sensorial e impulsos extraños. Seguía los movimientos de los guardias fuera de la puerta por las débiles vibraciones en el suelo. Analizaba el flujo de aire, los sutiles cambios de temperatura. Esperaba. Los susurros se habían ido. El conflicto interno estaba resuelto. En su cabeza, ahora solo había una voz. Era clara, fría, analítica. Era suya y no suya a la vez. Calculaba probabilidades tácticas, evaluaba las fortalezas y debilidades del enemigo, calculaba ángulos de ataque. Accedía a la vasta base de datos de entrenamiento y experiencia de combate acumulada durante una década de despliegues de operaciones especiales, aplicándola con la eficiencia despiadada de un depredador primario. Un pequeño altavoz montado en lo alto de la pared crepitó. Una voz, plana y desprovista de inflexión, pronunció una corta secuencia de caracteres alfanuméricos. Una frase clave. El cuerpo que había sido el capitán Harlow se levantó lenta y suavemente de su posición en cuclillas en la esquina. Sus movimientos eran fluidos, antinaturalmente gráciles. Ya no era Jacob Harlow, era otra cosa. Caminó hacia la superficie reflectante del cristal reforzado que servía de ventana al pasillo. Se detuvo, mirando su propio reflejo. En el cristal estaba el rostro de Jacob Harlow, demacrado, con los ojos muy abiertos. Pero en las profundidades de esos ojos, una luz fosforescente y apagada brillaba, pulsando débilmente. La mano, de dedos largos y poderosos, se extendió y tocó el cristal, descansando contra su propio reflejo. Por un instante fugaz, un destello de algo familiar cruzó el rostro reflejado. Terror, reconocimiento. Un espectro del hombre que una vez había residido allí. Luego desapareció, extinguido. En la pantalla de un monitor en una sala de control con poca luz, apareció una sola línea de texto, la entrada final en el informe del señor Jones, las palabras no dichas en la sala de conferencias del Pentágono. Solicitud de reubicación del activo Espectro 0 aprobada. Objetivo: territorio hostil. Tarea: infiltración, desestabilización, establecimiento de nueva guarida. La pesada puerta de acero de la celda de aislamiento se abrió con un siseo. La cáscara que una vez albergó al capitán Jacob Harlow salió al oscuro pasillo, donde esperaban figuras con trajes de protección ambiental. La operación, Guarida del Espectro, pasaba a la fase activa.